Seguimos en el discurso del cenáculo después de la última cena y Jesús hoy les muestra a los discípulos el camino, la gloria del Padre, y nos recuerda también a nosotros el aspecto de la Eucaristía escatológico. Uno de los elementos claros de la comunión, de la Eucaristía, es la figura escatológica. Pignum future glorie, decía la antífona latina, anticipo, prenda de la gloria futura. Y cuando Jesús hace esta aseveración y dice que conocen el camino, Tomás, oportunamente para nosotros, le pregunta: no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús hace esa definición, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres conceptos ricos en teología, originalmente en el Evangelio en griego. Hodos, camino, que significa estar dentro del lugar, de la vía, del camino, de la calle que nos lleva a un destino. Pero tenemos que estar atentos, porque es cierto que es clara la imagen de si uno está fuera del camino. Estar fuera del camino sabemos qué es, pero uno puede estar en el camino entrando, saliendo. Se supone que la comunión con Jesús implica que nosotros estamos en ese camino y vamos seguros entrando por ese camino a nuestra meta, a nuestro destino. Después dice Jesús que Él es la verdad, aletheia en griego. La palabra aletheia en griego es verdad, pero es una verdad conceptualmente inabarcable. Cuando nosotros, mientras más conocemos algo, algo se oculta. Es como si tuviéramos un objeto que no conocemos envuelto en un velo. A medida que le sacamos el velo de un lado, cae sobre el otro, y así sucesivamente. La verdad siempre la tenemos que ir. Hay verdad, la verdad es alcanzable, pero nadie agota la verdad. Siempre se va descubriendo esa verdad. Eso contiene el concepto que utiliza el evangelista aletheia. Y después el tema de la vida, en griego, en este caso, zoe. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida no bios, que también está en griego esa palabra bio, que de donde vienen todas las expresiones en castellano biológico, porque tiene fecha de caducidad la biología. Entonces Jesús es la vida total, con plenitud. Esa vida que se manifiesta en la predicación, en el querigma, como lo vemos a Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Va después de hacer un recuento de la historia de la salvación, va directamente al querigma. Jesús, que nos ofrece su propia vida, el Padre lo resucita y nos liberta, nos salva. Hoy en la liturgia, además de tener esta bella expresión de Jesús que ego eimi hodos, ego eimi aletheia, ego eimi zoe, yo soy el camino, la verdad y la vida, también tenemos la posibilidad, aunque para continuar con la temática pascual hemos utilizado las lecturas y la misa de la feria, tenemos la memoria litúrgica de San Pío V. Nuestro misal de Pablo VI sucede al misal de San Pío V. Por más de 500 años la Iglesia utilizó ese misal para hacer el culto divino, y fue fruto de una reforma. Este Papa Pío V nació en Italia. A los 14 años entró en los dominicos y lo eligieron papa, y era una persona mística. Lo primero que hizo fue reformar las costumbres de la curia, despidió a gente, dejó los básicos, pidió que todos los empleados tuvieran formación religiosa, que los que así estaban dispuestos participaran al menos cada 2 semanas de la recepción de los sacramentos, que los obispos y los sacerdotes cuidaran de celebrar la misa. Recordemos que venimos de un tiempo donde había papas que celebraban una misa en la vida y había papas que no habían celebrado ninguna misa. Entonces el Papa Pío V tiene una ardua tarea de reforma. En Roma se dedica a atender a los sacerdotes, se dedica a visitar las parroquias, a visitar los hospitales. Él corrige un poquito la indumentaria pontificia que conocemos hoy, porque los papas se vestían como los reyes. Entonces él no quería sacarse el hábito dominico, y por eso la sotana del Papa es blanca con la museta, porque es un hábito dominico. Él no se quitó el hábito.
Se ponía eventualmente alguna cosa sobre el hábito cuando tenía las funciones, y por eso nosotros tenemos ahora al Papa que se viste de blanco. Entonces, la reforma litúrgica, la política internacional, todo en Pío V estaba empujado precisamente por el Evangelio, porque entendía precisamente que no había otro camino, otra verdad y otra vida para instaurar el reino que no fuera lo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir por la intercesión de este Papa que también nosotros podamos contribuir a nuestra reforma personal para que el Evangelio se note más en nuestras acciones y se note más también en la medida que por nuestro hacer bien los preceptos de Jesús podamos despertar en el hermano las ganas de conocer su palabra y de seguirlo a Él, que de verdad es el camino, la verdad y la vida. Nos encomendamos a la Virgen, a San José, a nuestros santos protectores y rezamos también mutuamente por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea. Que así sea.